un hermoso privilegio poder estar aquí compartiendo este tiempo tan hermoso con ustedes. Gracias a la pastora eh, Erika, su esposo, Estercita, pues que me dieron la oportunidad tan hermosa de compartir la palabra del Señor con ustedes. Es un honor, de verdad, es un privilegio. Y yo quiero que ustedes me acompañen a la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 22, y vamos a estar leyendo unos versículos de esta hermosa palabra. Eh, Como tema, el Señor me regaló esta palabra: Dios honrará tu obediencia. Espero que usted tome esta palabra para usted, que la atesore en su corazón y que la hagamos rema en nuestra vida. Y leemos la palabra del Dios como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. ¡Wow! ¡Qué palabra más poderosa la que vamos a tratar de estudiar en esta hermosa tarde! Por muchas situaciones que enfrentó Abraham, se consideró como el padre de la fe. Ante todo, Abraham siempre creyó en las promesas de Dios. Y la actitud que me gusta de Abraham es que él no cuestionó a Dios nunca. Muchas veces nosotros queremos cuestionar al Señor, pero la Biblia nos enseña que el justo por la fe vivirá. Abraham vivió por su fe. Las pruebas, las dificultades, es ahí donde nuestra fe es probada. Todos sabemos que Isaac era una promesa anhelada de parte de Abraham y de Sara, una promesa que esperaron por mucho tiempo recibirla. Pero ahora el panorama le estaba cambiando totalmente a Abraham, porque Dios le dice: toma a tu hijo Isaac, sí, a Isaac, a tu primogénito, al hijo que tanto amas, a ese, y ve y preséntamelo, entrégamelo allá en un monte donde yo te mostraré. Qué duro, qué difícil. Yo no quisiera estar en los zapatos de Abraham en ese momento, cuando Dios le dice: sacrifícame a tu hijo. Aleluya. Entonces Dios se lo concedió y ahora Dios se lo está pidiendo. Dios se lo entregó y ahora Dios le está diciendo: entrégamelo. Yo te lo di, pero ahora entrégamelo tú a mí. Esa es la fe. Por eso dice el primer versículo que estábamos leyendo, el versículo 1. Tiempo después, Dios probó a Abraham. Entonces, no es aquí donde no existen los peros o no, espérame, Señor, voy a hacer esto y luego te lo entrego, o por qué lo estás haciendo así, Señor, o por qué lo estás haciendo conmigo, por qué no con el otro. Aquí no importan las preguntas que usted y yo le hagamos a Dios. Aquí simplemente hay un propósito y un llamado que se tiene que cumplir en nuestras vidas. Vemos la fe de Abraham, pero más allá de la fe de Abraham, hoy vamos a aprender de la obediencia de Abraham. Más que su fe, fue su obediencia. Él no cuestionó a Dios, él no entró en un debate con Dios, él simplemente caminó hacia lo que Dios le estaba pidiendo. Estás caminando tú hacia donde Dios quiere que camines. Estás obedeciendo tú a Dios en lo que Dios quiere que hagas. Este hombre era muy obediente, tomó a sus siervos, tomó la leña, tomó a su hijo, Isaac, y le dijo: vamos a caminar hacia el monte que Dios nos va a mandar. Caminaron por 3 largos días hasta que llegaron al monte donde Dios dijo: aquí es. Ahora preguntémonos, podemos preguntarnos, amados hermanos, hermanas, ¿cómo estaba el corazón de Abraham en ese momento que tenía que subir a ese monte? Y saber que la orden era: sacrifícame, entrégame a tu hijo. ¿Cómo estaría el corazón de Abraham? Yo no pienso, usted como madre, como padre, no pienso que Abraham haya estado cantando de felicidad o que se haya estado brincando en un piecito y dice: yupi, tengo que ir a entregar a mi hijo, qué bendición, qué bueno. No, el corazón de Abraham tal vez estaba triste, tal vez estaba frustrado, tal vez estaba desesperado, tal vez como estás tú, como estoy yo. Pero el corazón de Abraham no dejó de creer en las promesas de Dios. El corazón de Abraham no dejó que la situación moviera su obediencia.
Aleluya. Tal vez Abraham estaba triste, como tal vez tú y yo podríamos estar si nos dicen, ven y entrégame tu hijo. Pero es que sabes lo que pasa, que a veces no es fácil soltar lo que tanto amamos. A veces no es fácil entregarle a Dios cosas que nos está pidiendo Dios y no queremos soltarlas. Hoy quiero que analicemos, tal vez la pregunta sería, ¿estamos dispuestos nosotros a subir al monte como lo hizo Abraham? ¿Estamos nosotros dispuestos a ir a sacrificar lo que Dios nos está pidiendo, a entregar en el altar de Dios lo que Dios nos está pidiendo? Puede ser tu carácter, puede ser eh, tu ministerio. Tal vez Dios te dice, entrégamelo, yo lo voy a hacer mejor. Pero a veces decimos, no, Señor, yo puedo. Déjamelo aquí, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Cuando Dios nos está diciendo, entrégamelo. Cuando Dios te está diciendo, entrégame a tu esposo, entrégame a tus hijos, yo lo haré, yo lo haré. Pero a veces estamos, no, 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 Señor, es que esto es mío, yo lo quiero tener. Esa es mi manera, Señor, pero no. Abraham tuvo que soltar, tuvo que aprender a entregar. Y no era cualquier cosa lo que tenía que entregar, era su hijo al que amaba. Hoy el pueblo de Dios, hermanos, hemos visto que ya los hermanos ya no tenemos esa misma entrega hacia Dios. Yo lo hablaba ahora en el ayuno con los hermanos. Si vamos a buscar al Señor, tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón, no con la mitad del corazón, no con la mente en otro lado. Tenemos que estar enfocados en lo que estamos buscando, en lo que queremos encontrar. Pero hoy la iglesia quiere estar en dos mundos y no podemos. Tenemos que entregarle al Señor todo por completo. Abraham estaba dispuesto a entregar a su hijo. Él estaba dispuesto a entregar a Isaac. Pero el pueblo de Dios hoy no está dispuesto a soltar ni a entregar lo que Dios nos pide. ¿Por qué? Porque se está perdiendo la obediencia, iglesia. Que la obediencia a Dios no se pierda, que el temor a Dios no se pierda. Dios no le estaba pidiendo algo fácil de entregar a Abraham. Tal vez lo que tú tienes que soltar no es algo fácil. Tal vez lo que te toca soltar o entregarle al Señor en el altar no es algo fácil de hacerlo. Dios puso a prueba el corazón de Abraham. Dios pone a prueba nuestro corazón. Dios, pero vemos tan maravilloso que es que Dios honró, y aquí vamos a entrar al tema de la prédica. Dios honró la obediencia de Abraham. Muchos de ustedes saben la situación que yo he estado atravesando y yo les agradezco con todo mi corazón que han estado orando por la salud de mi madre. Tuve que viajar a Nicaragua de emergencia. Gracias al Señor ya estamos de nuevo por acá. Gracias de verdad a los hermanos que nos han apoyado de muchas maneras. De verdad, muchas gracias. Y saben que cuando a mí me llega esa situación donde mi mamá está en una condición muy delicada, donde el doctor dijo, no hay nada que hacer, llévensela a su casa, denle mucho amor y listo, visítenla más seguido. Esas palabras para mi corazón fueron mortales, pero es ahí donde Dios me lleva esta palabra y me dice, ¿estás dispuesto a entregar? ¿Estás dispuesto a soltar? ¿Estás dispuesto a sacrificar? Es ahí donde Dios me lleva y me regala esta palabra de Abraham. Y él me decía, el Espíritu Santo me hablaba y me decía, Abraham subió al monte con la visión de entregar a su hijo. Abraham tuvo que subir al monte en obediencia. Tú tienes que subir al monte, me decía el Señor, en obediencia. Pero en el monte Dios cambió lo que tenía, lo que había dado, porque Dios había dicho, ve y entrégame a tu hijo. Pero al ver la obediencia de Abraham, cambió todo lo que estaba alrededor de él. Ya no hubo muerte, ya no hubo lo que Dios estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque Dios estaba honrando la obediencia de Abraham. Aleluya. O acaso usted cree que si Abraham hubiera dicho, no, yo no voy a entregar a Isaac, yo no quiero, me voy a hacer el que no escuché. Ay, no, Señor, está mala la comunicación con el cielo, Señor, no te escucho bien. ¿Cómo? ¿A quién? No te estoy escuchando, Señor. Y si Abraham hubiese tomado esa actitud de decir, no voy a subir al monte, no voy a entregar a mi hijo, ¿usted cree que Dios no hubiese podido quitarle la vida a Isaac? De igual manera, Dios se la hubiese querido quitar si ese hubiese sido el propósito de Dios.
Pero el propósito de Dios no era matar a Isaac. El propósito de Dios era probar el corazón de Abraham. Espero que esté captando el mensaje que Dios trae. Tal vez tu situación ahorita no es muy alentadora. Tal vez lo que te rodea no es muy alentador. Pero tienes que saber que en el monte puede cambiar la circunstancia. Estando en el monte, ya cuando tú hayas subido en obediencia, las circunstancias pueden cambiar. El propósito de Dios puede cambiar. Aleluya. La actitud de Dios hubiese sido la misma, no hubiese sido la misma si Abraham hubiese subido en obediencia. Aleluya. Porque si Dios hubiese querido quitarle la vida a Isaac, lo hubiese hecho sin necesidad que su padre lo sacrificara. ¿No cree usted? Pero Dios le dijo a Abraham, ve, sacrifícame. Quería ver hasta dónde llegaba la obediencia de este hombre. Y en el versículo 7 y 8 del mismo capítulo 22, vemos donde ellos ya estaban listos, dispuestos a subir. Y Abraham le dijo a sus siervos, espérenme aquí, el muchacho y yo subiremos y volveremos. Ahí está la fe. La clave de tu éxito, de mi éxito, de los propósitos de Dios asombrosos, es nuestra fe. Él no le dijo, espérenme, ahí voy a ver si vuelvo con Isaac o no. No, él en su corazón tenía la esperanza de volver con Isaac. En su corazón usted tiene que tener la esperanza de un milagro. En su corazón usted tiene que tener la esperanza de ver a sus hijos convertidos. En su corazón usted tiene que ver la esperanza de ver a su esposo, a su esposa a los pies de Cristo. Nunca puede morir esa esperanza. Abraham no perdió la fe ni un solo instante. Abraham subió al monte y el muchacho le pregunta, papá, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está la ofrenda? ¿Y qué le dijo Abraham? Abraham no le dijo, ay, hijo, es que eres tú. Eres tú el que Dios me está pidiendo. No, Dios le dijo, el papá le dijo, Dios proveerá al cordero. Es aquí donde yo quiero que usted se enfoque. Dios va a honrar tu obediencia. Lo que estás pasando no es en vano. Estos problemas, estas circunstancias, estos desiertos tan difíciles, nos siguen demostrando la mano de Dios. Nos siguen demostrando la fidelidad de Dios. Sigue abriéndose los cielos a favor nuestro, a pesar de las circunstancias, a pesar del proceso, a pesar de nuestras lágrimas. Aleluya. Gloria al Señor. Dios probó a Abraham no para hacerlo tropezar o caer, sino para incrementar la capacidad de Abraham de obedecer a Dios y así desarrollar su carácter. Las pruebas nos desarrollan el carácter, las pruebas nos desarrollan la paciencia, las pruebas nos desarrollan muchas cosas que tenemos que alcanzar en el Señor. Entonces Abraham subió con dos opciones a ese monte. O Dios recibía su ofrenda, que era su hijo, o volvía a casa con su hijo. Eran dos opciones, no había más. O entregaba a Isaac o volvía a casa con él. Pero él no cuestionó a Dios. Él dijo, voy a subir en obediencia al monte. ¿Estás subiendo tú, amada iglesia, en obediencia en esta tarde al monte? ¿Cómo te estás presentando delante de Dios? ¿Cómo estás dando tu ofrenda delante de Dios? ¿Cómo estás subiendo al altar en obediencia, en desobediencia, en desánimo? ¿Cómo estás subiendo al altar? Esa es la pregunta. Pero esto dependió de la obediencia de Abraham. Dios honró su obediencia. Y vamos a leer el versículo 10 y dice, y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. Y no has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Aleluya. Santo es el Señor.
Es ahí donde Dios le dice, no lo hagas, Abraham, solamente estaba probando tu corazón. No le hagas daño al muchacho. Aleluya. Porque muchas veces es difícil abandonar lo que amamos profundamente. Muchas veces no queremos soltar lo que Dios nos está diciendo, suéltalo, entrégamelo, dámelo. No queremos, pero es necesario. Aún en ese monte Abraham vio la mano y la gloria del Señor. Aleluya. Alabe al Señor porque Él es bueno. Gloria sea al Señor. Y le dijo, no lo hagas. Le dijo, no lo hagas, no le hagas daño al muchacho. No le hagas daño al muchacho. Gloria al Señor. El Señor va a honrar tu obediencia. El Señor ha honrado y seguirá honrando a los que le honran. Honra al Señor. Honralo, obedécelo. Obedezcamos al Señor. Muchas veces es duro porque yo se los digo, yo postrada en mi cama le decía, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, sabiendo que la voluntad de Dios podía ser lo contrario que la mía. Pero tenía que decirlo, tenía que entregar ese sacrificio. Y hoy por hoy mi mamá está recuperándose, mi mamá está en un estado de salud mejor que como estaba antes, pero mi corazón tuvo que decirle, Señor, hágase tu voluntad. Y me sentí como Abraham en ese momento, porque no queremos perder a un ser amado, no queremos que la muerte llegue a tocar la puerta de ningún ser querido, pero tenemos que entender que dice la Biblia que los planes de Dios para nosotros es para bien, no para mal. Pero es que no los vamos a comprender, no los vamos a entender. Yo siempre digo, no intentemos entender a Dios porque nos vamos a volver locos, no alcanzamos el nivel espiritual de nuestro Dios, jamás vamos a entender sus caminos, están por encima de los nuestros y nunca lo vamos a entender. Simplemente nos toca como Abraham, aprender a obedecer. Y Dios honró la obediencia de Abraham. Él volvió a casa con su hijo. ¿Usted sabe con qué cara podría haber vuelto Abraham y verle la cara a Sara y decirle, no, es que allá lo dejé al muchacho, lo tuve que entregar en sacrificio? Porque Sara lo iba a ver llegar solo. Y el muchacho, allá lo entregué. No, Dios honró su obediencia y le dijo, no le hagas daño, no le hagas daño al muchacho. Entonces el Señor está probando tu obediencia. En eso que estás pasando, en esas dificultades, donde sientes que ya no hay esperanza, donde uno siente, porque hasta uno siente, uno se duele, uno humanamente siente temor, siente miedo. Pero es ahí donde Dios nos dice, voy a honrar tu obediencia, voy a honrar tu obediencia. Y el Señor a mí me ha bendecido de una manera, hermanos, yo no tenía dinero para moverme a Nicaragua. Y yo le digo, yo no sé cómo, de dónde se multiplicaba tanto el dinero. Dios nos honró, nunca nos faltó, más bien nos sobró. Y Dios ha sido bueno, Él no honra a los que le honran. Y si usted me pregunta, yo no tenía ni un solo colón para moverme. Y yo no me fui sola, me fui con mis 3 hijas, mi esposo. Todo eso genera gastos. Pero es que Dios cuando está en el asunto, Dios es el que se va a encargar de tu situación. Dios está encargando de tu situación. Y recuerda que cuando el maestro está haciendo el examen, él guarda silencio. Tal vez el silencio de Dios nos duela muchas veces, nos incomode, pero es ahí donde Dios está obrando en el silencio. Él no necesita hacer ruido para que tú sepas que Él está haciendo las obras por ti. Así que, amados hermanos, espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para ustedes. De verdad, honremos a Dios. Él honrará nuestra obediencia. No dejará que nuestras carnes sean devoradas por nuestros enemigos. Él no dejará a sus hijos en vergüenza. Él nos ha prometido cosas grandes y maravillosas, pero todo esto viene después de la obediencia. Las cosas vienen después de la obediencia. Lo grande viene después de la obediencia. Hay una alabanza que me gusta muchísimo que dice, no hay gloria si no hay desierto. No hay victoria sin antes llorar. Así que lo que estés pasando, entrégalo al Señor y dile, Señor, aquí estoy. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué quieres que te entregue? Hazlo como tú quieras, aunque no duela. No es fácil porque sería mentirosa decirle, sí, es muy fácil. No, no es fácil. Pero vale la pena honrar al Señor en todo momento, con todo lo que tengamos, con todo lo que somos, con todo lo que Él nos ha entregado.
Así que yo agradezco este espacio tan hermoso, esta plataforma. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Se despide de ustedes y esperando en Dios que esta palabra usted la guarde en su corazón y diga, Dios honrará mi obediencia, así como lo hizo con Abraham. Así que el Señor me les bendiga. Chao, chao. Y yo creo que dejo a Esthercita aquí con ustedes. Que el Señor les bendiga y mucho gusto.